Mis estimados amigos y seguidores, este video que van a ver va a quedar como un video con cierta dosis de especulación de mi parte, aunque no es cierto para nada que sea un video de mi cosecha. O sea, eh, yo soy un humilde investigador de otros investigadores y se puede decir que hablo montado en sus hombros, cosechando el fruto de lo que ellos encuentran o siembran. Eh, pero es igual es importante que en todo momento estén conscientes de que este video va a tener un contenido altamente escatológico, tan ocultista como espiritual, desde el cielo hasta el submundo infernal. eh, y por razones que mis seguidores ya conocen, no voy a citar ninguna de mis fuentes, lo cual es lo acostumbrado en mí, salvo una muy ilustre, haré una muy ilustre excepción y lo haré mostrándolo sin nombrarlo por cuestiones de la más elemental prudencia. Bueno, vayamos al grano. Señores, se sigue insistiendo en una idea totalmente equivocada. No es Israel, ni Inglaterra, ni ningún país, pero sobre todo no es Israel el que domina la política y la geopolítica de los Estados Unidos. Olvídense de esa soberana estupidez. Israel es un proyecto de establecimiento de una base geoestratégica disfrazada de país, creada por Inglaterra y el cártel financiero judío como proyecto nación a finales del siglo XIX y consolidada por los Estados Unidos a partir de su fundación en 1948. Y se trata ni más ni menos de una base estratégica creada con el fin de generar caos, confusión, división, crisis y conflicto en toda la región del Medio Oriente y en regiones aledañas, con el fin último de provocar destrucción y en el cumplimiento de esta tarea autodestruirse al final por retaliación nuclear inevitable. Así que Israel no es otra cosa que el verdugo desechable del imperio atlantista, al cual de paso es un error seguir calificándolo de imperio angloamericano, porque el Reino Unido, que primero dejó de ser imperio después de la Segunda Guerra Mundial, y luego, al volverse neoliberal y por lo tanto ponerse la soga al cuello con la dama del infierno, eh, ha demostrado sin lugar a dudas que se volvió una comarca espectral, una nación de zombies, sin industria ni industriosidad, que hoy en día es realmente un cadáver en avanzado estado de descomposición, donde solo sobrevive la City, la ciudad de Londres, el centro financiero, y lo hace no gracias al buen estado de la economía británica, que más bien es calamitoso. Y si este centro financiero, al igual que otros centros financieros, sobrevive, lo hace gracias a la implantación de un capitalismo financiero especulativo y concentrador de riqueza y propiedad, que prospera porque está lubricado, se encuentra siempre lubricado por el enorme negocio de la legitimación de capitales, que es el verdadero gran negocio globalista dominante, que deriva de todas las operaciones de generación de caos intencional ejecutadas por todos y cada uno de los poderes reales, justamente a nivel global.
Y esto es algo esencial que deben comprender. Vivimos en un sistema de liberalismo real donde el objetivo es crear la mayor cantidad posible de riqueza y propiedad y concentrarla en la menor cantidad posible de individuos, sin que eso produzca una rebelión en las sociedades, en la masa. Y para eso fue que se creó la sociedad de consumo, para generar una mutación antropológica que disuelve la sociedad tradicional y la convierte en una población de individuos, el individuo liberal, individuos solitarios, egoístas, indefensos e inofensivos. Y para que este proceso se mantenga con eficacia en Occidente, no bastan ni de lejos las actividades productivas normales y legales. Es necesario que el enorme negocio de la legitimación de capitales sea capaz de capturar, no digo todas, pero casi todas las emisiones desaforadas de dinero inorgánico que el sistema financiero privado emite, emite sin parar y tomar esas emisiones y ponerlas en circulación. Y al poner en circulación esta enorme cantidad de dinero inorgánico que fluye prácticamente sin parar, se busca el beneficio máximo en términos de rentabilidad, de captación de renta y de generación de inseguridad y fragilidad política y social de todos los países, mediante operaciones de neocolonialismo cuyo fin es mantenerlos eternamente sometidos y vampirizados por el imperio atlantista. En otras palabras, en crisis permanente, en crisis perpetua. Y todas estas actividades obviamente no serían admitidas en ningún marco legal, pero es que las economías de los países occidentales, se han vuelto economías mafiosas, economías de oligopolios, monopolios, donde la propiedad se concentra cada día más. Y el fenómeno de los fondos de inversión como BlackRock es solo la punta del iceberg. Y es allí donde entran en juego los negocios realmente lucrativos, con márgenes de ganancia francamente astronómicos. Y me refiero a las actividades ilegales, no solo de tráfico de drogas, armas, prostitución, pedofilia, órganos, fetos, tráficos y contrabandos de cualquier cosa, a las cuales se suman las actividades íntimamente relacionadas con este tipo de economía tan salvaje como criminal. Y me refiero a las operaciones masivas de corrupción administrativa, tanto en el Estado, en los estados, como en las empresas privadas. Me refiero también a la inmensa magnitud de la explotación ilegal de recursos naturales, la minería ilegal, el tráfico ecológico en continentes, sobre todo en continentes como África e Iberoamérica. Y en todos los asentamientos urbanos del mundo florece el acaparamiento oligopólico de los inmuebles, lo que llaman la gentrificación, en inglés gentrification, y otras formas de desplazamiento poblacional y de acumulación antisocial de la propiedad. Y justamente pasando a la sociedad o lo que queda de ella, se busca al mismo tiempo la destrucción definitiva del tejido social mediante precarización de las clases medias y trabajadoras. La inmigración destructiva, que es importación de inseguridad y violencia, la destrucción de la familia como núcleo básico de la humanidad, la privatización del Estado social, de la educación, de la salud, los exterminios encubiertos del aborto,
la eutanasia, las supuestas enfermedades incurables y de la población anciana improductiva, la desestabilización permanente del orden público e interno, la degradación del espacio urbano, el abandono de la infraestructura de interés público, operaciones de vandalismo urbano, el sabotaje cibernético de los servicios esenciales, hasta llegar al terrorismo, tanto individual como colectivo, que aparece cuando se debe aplicar estrategia de la atención, algo que ustedes ya saben en qué consiste, si han seguido mis videos. Y a todo este panorama tenebroso, agreguen operaciones psicológicas de todo tipo, desde el fomento de la pornografía y la adicción patológica al celular hasta ese enorme globo inflado de aire caliente que es la economía digital, destructora del comercio pequeño y mediano, generador de tejido urbano y social a escala humana, y la enorme elusión fiscal que todo esto conlleva. Y me tengo que parar, porque describirlo todo sería muy largo. Pero todo este conjunto que les acabo de describir, que es la economía realmente capitalista, este conjunto constituye el verdadero motor que impulsa a la economía degenerada del capitalismo real, depredador y destructivo, cuyo objetivo principal es, como ya les he dicho cientos de veces, generar una enorme acumulación de riqueza y concentrarla en cada vez menos manos. Y este capitalismo real, que es el capitalismo auténtico en el cual vivimos, porque no existe otro, es el triunfo de una forma de piratería, de saqueo y colusión muy refinadas y elegantes que a escala planetaria ha generado un nuevo orden mundial denominado globalismo, con su monstruo sirviente de dos cabezas, donde una cabeza es la de la falsa izquierda progresista arcoíris y la otra es la del liberalismo real, sin límites de orden moral, triturador de las clases medias y trabajadoras, demoledor de instituciones sociales. Y ambas no son más que ideologías, ideologías de fachada, carnadas electorales, tras las cuales se esconde un proyecto no ideológico dirigido por lo que se podría definir como un conjunto de élites dominantes que conforman una clase cerrada y unificada en todo Occidente, donde no hay ideologías ni doctrinas políticas, sino planes prometeicos y posthumanistas, planes que son planes de dominio, conquista y exterminio de la humanidad, hasta reducirla a un nivel tranquilizante y esclavizable que no asuste a los grandes dueños de la riqueza, del poder y la propiedad. Y estas élites, a pesar de su amoralidad y condición totalmente desalmada, se rigen por diversos cultos y creencias, eh, donde conviven el sionazismo, el neonazismo de la organización Odessa, el falso cristianismo sionista, la cábala desviada, el talmudismo desviado, el sabateísmo franquista y diversas formas de gnosticismo. Y en la cima y en los alrededores de la cima del poder máximo, una cima invertida porque apunta hacia abajo, hacia el submundo infernal, pululan todas las formas habidas y por haber de satanismo, incluyendo la del abominable satanismo Moloch, monstruo insaciable
que pide enormes rituales en masa de derramamiento de sangre inocente de niños, jóvenes, familias enteras y héroes verdaderos, como el que ocurre a gran escala en Ucrania y en el caso especial, muy especial de Israel, donde el escogido extraordinario para ser sacrificado es el nuevo pueblo elegido por Dios, que es el de los verdaderos judeos, que lo son justamente por sangre, herencia, tradición, identidad y pertenencia. El pueblo de los últimos, que al ser el primero en pasar por la gran tribulación de los tiempos finales, ya fue escogido para encabezar a los destinados a salvarse y heredar la nueva tierra después del juicio final. Y ese pueblo es precisamente el pueblo palestino, el cual, justamente por las razones expuestas, está siendo masacrado con un sadismo jubilosamente perverso y que finalmente deberá ser expulsado de sus tierras originales, para ser exterminado con discreción y eficiencia digna de una nueva solución final, porque se trata de un mandato urgente para desinfectar la tierra antes sagrada, ahora maldita, de la contaminación de los palestinos, que los sionazistas consideran subhumanos, Untermensch, como decían los nazis originales. Y de esta forma, además, los sionazistas, orgullosos de repetir la historia monstruosa del Holocausto, buscan acelerar la venida del supuesto Mesías judío, que no será otro que el anticristo, un mandato que solo pretenden conocer los desalmados más próximos al punto más abismal del mal, y a los cuales no les temblará el pulso ni siquiera para eliminar al mismísimo Donald Trump, si éste fallara en su misión fundamental, la cual describí en 3 videos titulados Trump cumplirá ejemplarmente con la política sagrada del poder global. Este es un video libre que está disponible para todos en el link que encontrarán abajo en el texto descriptivo. Y hay 2 videos más, uno que se titula Trump y el proyecto mesiánico de las élites del final de los tiempos. Y hay otro video más que se titula Los nuevos elegidos de Dios, parte 1. Donald Trump y los Estados Unidos. La guerra del templo, episodio 24. Y estos 2 videos están reservados para los patrocinantes de mi canal en Patreon o Ko-fi. Bueno, y antes de volver al tema principal, les voy a rogar que siempre hay que estar muy atentos con nuestras familias, porque hay sacrificios rituales de sangre inocente, especialmente de niños y doncellas, en todos los países de Occidente sometidos al imperio atlantista. Aquí en Italia, se podría decir que estos ritos ya forman parte de la cultura de las clases más elevadas desde el siglo XV, desde el Renacimiento, hasta el punto que un manto de silencio en el resto de la sociedad italiana los envuelve y protege desde hace siglos, tal como sucede con el crimen organizado y con cultos extremadamente perversos como el de la Rosa Roja, del cual es mejor ni hablar. Pero esto sucede en todo el pantanal putrefacto de Occidente. Rituales de sacrificios humanos en honor a Moloch, en donde justamente participa la cúpula más baja del submundo,
En otras palabras, la que es la más poderosa y siniestra, junto con unos pocos elegidos que parecen humanos, pero que ya son serpientes en realidad, aunque a cambio de bañarse, embriagarse y drogarse con sangre pura e inocente, obtienen belleza, carisma, éxito, riqueza, poder y admiración en todas partes. De hecho, muchos de ellos constituirán el entorno íntimo del anticristo. Así que vamos a quedarnos claros de una vez por todas, señores. La guerra en Ucrania es la guerra de Estados Unidos, en primer lugar, de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea contra Rusia, contra la Tercera Roma, el último feudo del cristianismo verdadero, capaz de defenderse y defender a la cristiandad. Desde luego, hay otros feudos de cristiandad, todos muy dignos, por ejemplo en Grecia, pero solo Rusia es capaz de plantarle cara a las huestes y legiones demoníacas de Occidente con posibilidades de triunfo, porque Rusia es arcangelical en el sentido de su capacidad material de combate y defensa de Cristo. Y Ucrania, desde luego, es una base geoestratégica, otro supuesto verdugo desechable que fue colonizada y anulada como país para destruir a Rusia y autodestruirse en el intento, algo que está ocurriendo ante nuestros ojos día a día. Y hablando de verdugos desechables, la guerra entre Israel e Irán es y va a ser la guerra, no se engañen, es y va a ser la guerra de Estados Unidos, no solo contra Irán, sino contra todo el Medio Oriente, el norte de África, el Mediterráneo, desde los Balcanes hasta llegar al Cáucaso y Asia Central. Y los tontos útiles de las élites musulmanas archicorruptas que están con los Estados Unidos y por lo tanto con Israel, que parecía que no han entendido que las promesas de Estados Unidos no son otra cosa que las promesas de Satanás, o son de verdad unos tontos o están actuando por los momentos con la proverbial astucia árabe, lista para voltearse y anotarse ganador si el giro de los acontecimientos cambiase de rumbo. No se sorprendan para nada. Y en esta guerra, el espantoso destino de Israel, otro video reservado para mis patrocinantes, decía que el espantoso destino de Israel será destruir todo lo que lo rodea a costa de ser destruido. Por eso fue dotado de armamento nuclear, para destruir y luego recibir la represalia igualmente nuclear que lo borrará de la faz de la tierra. Total, la verdadera Tierra Santa, óiganlo bien, la verdadera Tierra Santa para el imperio atlantista son los mismos Estados Unidos. Olvídense del templo del monte en Jerusalén. Olvídense de esa distracción para ingenuos que es la operación del tercer templo. Señores, el verdadero templo sagrado es la ciudad sobre una colina, desde el momento mismo de la fundación de los Estados Unidos, de su fundación ocultista. Y el pueblo elegido es el que encarna el destino manifiesto. Y al imperio atlantista yo no lo llamo así por la OTAN o por su complicidad con los anglos, sino porque es la culminación del proyecto modernista que nació en el siglo XVII con la Nueva Atlántida de Francis Bacon. Señores, Estados Unidos es la Nueva Atlántida y es la Nueva Jerusalén y es el nuevo mundo
que impondrá su religión ecuménica única, aunque terminará de la misma manera que la anterior Atlántida, porque el relato de Platón y el cataclismo final que terminó con esa civilización que retó a Dios es a su vez una profecía. ¿Y por qué es a su vez una profecía? Porque la historia es cíclica, se repite. Este tema lo desarrollé en mi video La Segunda Atlantis y el Imperio Impreso, un video en 2 episodios reservado a mis patrocinantes, un video donde examino el segundo imperio atlántico, que al igual que el primero, cayó en Ibris y el actual de paso ya entró en su etapa delirante en forma irreversible. Y la mejor demostración de que la actual Atlántida ya entró en esta etapa delirante es que han puesto en la presidencia en forma consecutiva a 2 presidentes que son dementes en grado alarmante. Y de esta segunda Atlántida no podremos escapar, porque tiene su laberinto, en otras palabras, está la Matrix, que es un círculo mágico que deriva su poder fuera de este mundo. Así que nunca nos libraremos por cuenta nuestra, ni siquiera uniéndonos, pero sí podemos tener la seguridad de que sí seremos salvados por la destrucción del mal que ejecutará la justicia divina, que era némesis para los antiguos griegos y es nuestro Señor Jesucristo para nosotros los cristianos y Jesús para los musulmanes. Así que para los Estados Unidos, la desaparición de Israel, una vez cumplida su misión luciferina de destrucción completa de todos los lugares sagrados que se extienden desde Egipto, Arabia Saudita, el mismo Israel, hasta llegar a Siria, Irak e Irán, para arrasar de una buena vez la cuna de todas las religiones de Abraham, esta extensa aniquilación será vista con gran satisfacción, especialmente por aquellos sionacistas que de paso podrían hasta recibir como regalito la isla de Chipre, convertida en un club muy privado y exclusivo. Y allí veremos al señor Erdogan a ver si es tan hábil como malabarista geopolítico. ¿Y por qué lo digo? Porque tampoco Turquía escapa de las miras del imperio, que necesita conquistar y subyugar a las 3 Romas, porque ya lo hizo definitivamente con la primera, que cayó con la renuncia escatológica de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el último catecon, algo que también explico en un video reservado. Y su conquista definitiva se acaba de consolidar en manos de este papa gatopardo y anticrístico, que precisamente es estadounidense. Pero señor Erdogan, falta Estambul, la antigua Constantinopla, la segunda Roma. Y si las cosas se dan según la codicia resentida de Lucifer, también intentarán hacer caer desde luego a la tercera Roma, Rusia. Solo que creo que allí se llevarán una mala sorpresa, muy mala. Aunque la que pagará las trágicas consecuencias, los platos rotos, los espantosos platos rotos, será Europa, la prostituta de los infiernos, la prostituta del imperio atlantista. Y bueno, y volviendo al tema, ya es hora entonces para que de una vez por todas quede claro que si bien ha ocurrido un secuestro de la política y la geopolítica de los Estados Unidos por parte del sionazismo estadounidense, que es transversal, o sea, apoyado por el Estado profundo
bipartisan, donde parte del protagonismo en este momento se lo llevan también los neoconservadores, perdón, ellos también bipartidistas, donde ambos grupos apuntan al Medio Oriente y también apuntan a Rusia. Y desde luego hay neoconservadores que en medio de su locura terminal también andan obsesionados con China, pero aquí es indispensable que se sepa que con mucha probabilidad el plan de ellos nunca será el de enfrentar a China en una confrontación bélica, sino destruirla de otra forma, o mejor dicho, destruir solamente su población. ¿Por qué? Porque sus recursos naturales son demasiado valiosos. Y eso piensan lograrlo mediante guerra biológica, algo que están ensayando desde hace décadas, con las gripes anuales que se extienden por todo el planeta. Y qué casualidad, todas estas gripes anuales, todas vienen de China. Y esto es así porque la gran industria farmacéutica globalista cada año experimenta en China nuevos virus gripales, nuevas cepas, y en el resto del mundo hace lo mismo con nuevas vacunas antigripales. Y esto lo está haciendo desde hace más o menos 40 años. ¿O es que nunca les había llamado la atención esto? ¿Y saben por qué no les había llamado la atención? Porque la prensa tiene la orden a nivel mundial de nunca insinuar sospecha alguna sobre esto. Y por lo tanto se inventaron toda una serie de supuestas explicaciones científicas para justificar esta puntual coincidencia anual que de paso sustenta al gran negocio internacional de las vacunas antigripales, que incluso se ha convertido en un símbolo de estatus social. Increíble. Bueno, mis estimados amigos y seguidores, este video lo hice porque realmente sentí la urgencia de rectificar una equivocación que se está difundiendo a propósito, la de Israel dominando la política y la geopolítica de los Estados Unidos. Una equivocación que es una operación que se está ejecutando en forma machacona con el propósito de alejar a las personas de la verdad y quitarle el peso de la gravísima responsabilidad histórica a los Estados Unidos, sobre todo en el escandaloso Holocausto de Gaza. Y esto lo tuve que hacer adoptando una modalidad algo especulativa que, que no es de mi agrado, pero sepan que mis videos siempre serán serios y respetuosos de la madurez intelectual, emocional y espiritual de mis seguidores, porque este canal siempre ha tenido como misión que ustedes fortalezcan su conocimiento, su conciencia, su fe y su preparación espiritual y también su capacidad de supervivencia en vista de los tiempos y las tribulaciones que están por llegar también para nosotros. Y por lo tanto, les agradecería de todo corazón si por la módica suma de $5 mensuales se suscriben al canal, ya sea en el canal de Patreon o de Coffee, donde se encontrarán con más de 200 videos y con series exclusivas, como la de la Guerra del Templo, 27 videos que tratan sobre la historia, la actualidad y el futuro del Medio Oriente. Medio Oriente donde el conflicto ya comenzó y terminará por provocar la primera guerra global. O está la serie USA, Guerra y Reset, los últimos días de Prometeo. 8 videos que tratan todo lo relacionado con una eventual guerra civil en los Estados Unidos. Una serie que sin la menor duda va a continuar gracias al Mesías anaranjado y su plan de gobierno. Y desde luego,
Tenemos también la serie que trata sobre la decadencia final del cristianismo occidental, titulada justamente El cristianismo occidental, un desierto espiritual. La serie del fin del mundo, que ya va por el video número 10, que estrené justamente hace unos días. Y los links para suscribirse a estos canales los encontrarán abajo en el texto descriptivo de este video. Mientras tanto, mis queridos amigos y seguidores, abran los ojos, despierten, cuídense y que Dios me los bendiga.